Hola, buenas noches. Aquí ya son no, ya son las 10 de la noche. Ha sido un día frío, frío. Hoy 12 de agosto. Estoy con el delantal puesto porque estoy cocinando. Pero me estaba con ganas de grabar y no quise dejar escapar esas ganas. Y bueno, entonces ya voy a ir pausando en la medida en que vaya necesitando, para atender a la cocina. Bueno, hoy continúo después de mucho tiempo, con la biografía de Lacan escrita por Elizabeth Rubinesco. Que bueno, está interesante ir conociendo los pormenores de la vida de Lacan. Escuché por ahí alguna crítica de gente que supuestamente sabe del tema. Escuché alguna crítica a la autora Rudinesco, respecto de cuestiones esenciales, digamos, que se le habrían escapado a pesar del volumen enorme de esta biografía, ¿no? Este, es gigante. Bueno, em, voy a buscar el, eh, tenía por aquí, el índice, eh, pero bueno, no me di cuenta antes. Aquí estás, por aquí andas. Eh, Ay, no, no está acá. Em, a ver dónde estará. Bueno, en libros quizás, a ver. Eh, Aquí estás, el índice. Bueno, estamos en la página 221. Este, mm, Hemos avanzado bastante, pero no vamos ni por la mitad. Este, mm, y la página 221 está em, en la cuarta parte, titulada Historias familiares, el segundo parágrafo, que se titula Entre Lucien Febvre y Edouard Pichon. Ahí estamos. Em, Así que bueno, a partir de ese lugar, em, uy, qué lenta que anda esta máquina, por Dios. A partir de ese lugar vamos a continuar con la lectura. Este, mm, Bien, entonces vamos. En el plano de la relatividad sociológica, la revisión lacaniana se hacía en términos bergsonianos. Bergson, ¿no? En las dos fuentes de la religión y de la moral, publicado en 1932, Bergson había opuesto una moral de la obligación
a una moral de la aspiración. Em, la primera quedaba reducida a una función de clausura, por medio de la cual el grupo humano se cierra sobre una coherencia, mientras que la segunda se definía como una función de apertura por la cual el grupo se universaliza a través de las figuras ejemplares, los héroes o los santos. Ujú. Entonces hay una eh, moral aspiracional en la cual hay héroes y santos como este, em, figuras hacia las cuales la sociedad aspira, ¿no? Figuras hacia las cuales la sociedad aspira, ¿no? A ser o bien un héroe o un santo. Y apoyándose en esa bipolarización, Lacan veía en el interdicto de la madre la forma concreta de una obligación primordial o de una moral cerrada. En el extremo opuesto situaba la función de la apertura del lado de la autoridad paternalista. Bien, entonces, siguiendo a Bergson, según su UNESCO, Lacan ubicaba a la función materna del lado de la moral, em, de la obligación, y a la figura, a la función paterna del lado de la moral de la aspiración, ¿no? Em, y era esa función la que, según él, explicaba el profetismo judío, ¿no? La línea sucesoria de profetas en el judaísmo, ¿no? Se comprende, escribía, por la situación elegida que le fue creada a ese pueblo de ser el defensor del patriarcado entre grupos entregados a cultos maternos, por su lucha convulsiva por mantener el ideal patriarcal contra la seducción irreparable de esas culturas. A través de la historia de los pueblos patriarcales, se ve así afirmarse dialécticamente en la sociedad las exigencias de la persona y la universalización de los ideales. Testigo de ello ese progreso, testigo de ello ese progreso de las formas jurídicas que eterniza la misión que la Roma antigua vivió tanto en potencia como en conciencia, y que se realizó por la extensión ya revolucionaria de los privilegios de un patriarcado, em, a una plebe inmensa y a todos los pueblos. Entonces, el judaísmo eh, lo está viendo aquí Lacan, en palabras de Rubinesco, como un defensor del patriarcado en medio de sociedades matriarcales, ¿no? Eh, Grupos entregados a cultos maternos. ¿M? Ese rodeo por Bersón arrastraba a Lacan a una larga reflexión sobre el hombre moderno y la moral conyugal. Em, Vamos a hacer una pausita y ya seguimos. Si encuentro dónde se hace pausa acá con esto. Ahí está. Entonces, ese rodeo por Bersón arrastraba a Lacan a una larga reflexión sobre el hombre moderno y la moral conyugal. Y esta terminaba en un balance pesimista en cuanto al devenir de la sociedad occidental, marcada por la declinación de la imago paterna. O sea, esa moral aspiracional em, declinaba,
eh, en relación a la función del padre, ¿no? ¿Qué es lo que después el millerismo se ha millerianismo se ha encargado de nombrar como la caída del padre? Eh, y que después yo interpreto que Eidelstein de Apola nombra como la caída de estructuras, de discursos, ¿no? De instituciones que sostenían, no necesariamente padre, ¿no? Em, Sigo leyendo. Subrayando en primer lugar que la eclosión de familias de hombres eminentes encontraba su fuente no en la herencia, familias de hombres eminentes encontraba su fuente no en la herencia, sino en una transmisión selectiva del ideal del yo entre el padre y el hijo. Lacan se entregaba después a una defensa de los valores de la tradición familiar, juzgados más subversivos que las utopías educativas propuestas por los sistemas totalitarios. Valores de la tradición familiar más subversivos que el sistema educativo de los sistemas totalitarios, ¿no? Que aquí le llama utopías educativas. Bueno, habría que ver cuáles son esos sistemas totalitarios este, a los que hace alusión. Sigo leyendo. Así, a sus ojos, solo la estructura familiar moderna de tipo burgués y con dominación patriarcal era capaz de asegurar la libertad social. Lacan preconizaba aquí la fuerza de una historia fundada en la larga duración en detrimento de otra fuerza que le parecía vana y condenada al fracaso, la de la convulsión revolucionaria. Llegaba pues a atribuir más valor emancipador a esa vieja institución familiar de la que tenía horror por haber sufrido su yugo, ¿no? Aquello que leímos de los fabricantes de vinagre, de donde provenía Lacan, ¿no? El negocio muy próspero familiar. Mm. Entonces, Lacan llegaba pues a atribuir más valor emancipador a esa vieja institución familiar de la que tenía horror por haber sufrido su yugo que a todas las empresas de refundiciones violentas. Partiendo de Maurras, llegaba hacia Freud para recordar a la manera de Tocqueville cuánto podía favorecer la tradición, a pesar de las apariencias, al progreso. La tradición favoreciendo al progreso, ¿no? Bueno, em, esto es porque no estoy seguro, trato de armar con lo que conozco de Lacan, ¿no? Este, la tradición en oposición a la revolución, porque el sujeto en una este, institucionalidad relativamente fuerte, sostenida a lo largo del tiempo, puede mantenerse más equilibrado, ya que el sujeto es efecto del otro, ¿no? Si se propone lo revolucionario, eh, la revolución barre con todas las instituciones y el riesgo de eso es que los sujetos, entendidos como diferentes de individuos, el sujeto, podríamos decir, con las instituciones arrasadas por la revolución, el sujeto em, puede este, desestabilizarse y sintomatizarse mucho más, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo de eso en las épocas que corren, en donde, no sé, por ejemplo,
Voy a decir cosas que quizás son barbaridades, ustedes discúlpenme, este, pero lo digo porque lo pienso. Este, quizás alguno de ustedes tenga algún argumento más contundente y pueda rebatir o o aportar a esto que voy a decir, ¿no? Pero digo, un ejemplo de eh, revolución permanente es el capitalismo. Estamos en un momento en donde ya el aceleracionismo como propuesta, propuesta discursiva, propuesta teórica, hace rato que ganó la escena y hoy la configuración del modo de producción es aceleracionista. Eh, Hay una revolución constante por parte de este modo de producción. Esa revolución no es para, este, no es como las revoluciones que también fallidas, ¿no? Este, como las revoluciones, este, comunistas, ¿no? En pos de un hombre nuevo y moral, ¿no? Esta revolución del capital, es una revolución que tiene al mando a la división del sujeto, es decir, tiene un amo que es acéfalo, este, mejor dicho, un agente. Estoy pensando en el discurso del capital que enseña Lacan. Tiene un agente que es acéfalo, es decir, lo que está al comando de la maquinaria productiva es algo desbocado, dividido, eh, que finalmente se revela como un amo, ¿no? Este, em, no sé de qué manera transmitir la barbaridad que eso significa. Este, eh, Imagínense em, que se invierten los roles, que en el analista se sienta en el en el diván y quien conduce la terapia, este, el análisis es la división del sujeto, el sujeto, el analizante, ¿no? Completamente dividido, podríamos ponerlo ahí en términos de el discurso histérico, ¿no? Em, por lo tanto, es que al mando de la producción esté un ente acéfalo como es el sujeto, dividido, es una locura, no hay programa, no hay hacia dónde ir. Bueno, eh, eh, es un momento de relativismo, de posverdad, de verdades diversas y de discursos diversos, em, y las personas no hallan un suelo firme para hacer pie, ¿no? Bueno, eso es la idea de lo que podría explicarles eh, como la revolución, como un mecanismo revolucionario, es menos efectivo para el progreso en términos de la estabilidad del sujeto, ¿no? Que se puede progresar si el sujeto está estabilizado. Y en un ámbito revolucionario no hay posibilidad de estabilizarse. Este, mm, em, entonces, frente a bueno, esto que acabo de decir es la tensión máxima, no sé si hemos llegado a esa
a ese punto máximo de tensión de la frase todo lo sólido se desvanecerá en el aire, ¿no? Atribuida a Marx. ¿M? Este, el mismo, la misma dinámica del capital en sus, en su progreso como modo de producción, como práctica económica, este, eh, lleva a que las instituciones, le hace lo sólido, se desvanezca en el aire, ¿no? Entonces, por eso Lacan privilegia la institución familiar como un modo más efectivo de progreso, porque en ese lugar el sujeto se haya estabilizado. Em, entonces, eh, partiendo de Maurras, llegaba hacia Freud para recordar a la manera de Tocqueville cuánto podía favorecer la tradición, a pesar de las apariencias, al progreso. Pero esa freudización de la cuestión familiar remitía a una elección más profunda, el universalismo contra el culturalismo, la familia socializada contra la familia tribal. En una palabra, la cultura civilizadora, contra el culto de las raíces, el lenguaje contra la raza, la ciencia contra la magia, el cosmopolitismo contra el chauvinismo, etcétera. Los ideólogos que en el siglo XIX dirigieron contra la familia paternalista las críticas más subversivas, escribía, no son los que llevan menos su impronta. No somos de los que se aflige, no somos de los que se afligen de un pretendido relajamiento del lazo familiar. ¿No es significativo que la familia se haya reducido a su agrupamiento biológico a medida que integraba los más altos progresos culturales? Y Lacan pasaba a rendir un vibrante homenaje a Freud, hijo del patriarcado judío que se había atrevido a inventar el complejo de Edipo en el momento mismo en que iniciaba en el corazón de la industrialización de las sociedades occidentales y por los efectos de la concentración económica, la declinación de la imago paterna. A esa, bueno, quizá la invención del Edipo no fue un atrevimiento de Freud, sino una consecuencia de esa misma declinación, ¿no? Como una especie de reacción conservadora, ¿no? Decir, bueno, sostengamos al padre. Se me ocurre, ¿no? A esa declinación de la imago paterna, debido a una crisis psicológica, se remitía el nacimiento del psicoanálisis como reconocimiento de una carencia socialmente inevitable de la autoridad paterna. Se remitía el nacimiento del psicoanálisis como reconocimiento de una carencia socialmente inevitable de la autoridad paterna. Entonces, eh, dice Rudinesco aquí que el psicoanálisis nace en el momento en que hay, está la caída de la autoridad paterna y nace para hacerle frente a ese problema. Sobre ese balance terminaba el primer artículo de la enciclopedia. En el segundo, menos innovador, Lacan daba una exposición exhaustiva de la cuestión de los complejos en patología, donde hacía un balance de sus propios trabajos en el terreno de la psicosis, añadiendo un punto de vista freudiano para el de la
el de las neurosis. Después, como haciendo eco el artículo precedente, calificaba de tiranía doméstica la confiscación em, por la madre de la autoridad familiar. Veía en ella la expresión de una protesta viril, sintomática del ineluctable progreso social, en la cual se afirmaba, en términos de inversión psíquica, la preponderancia de un principio masculino. Según Lacan, las madres y las mujeres eran ahora sus depositarias para desdicha de los padres y de los hombres. La violencia con que se ridiculizaba los lazos del matrimonio y el papel de las madres en la vida familiar remitía sin duda alguna al malestar que le inspiraba el fracaso de su vida conyugal y el recuerdo de lo que había sido en su primera infancia las difíciles relaciones parentales. Está hablando de Lacan, ¿no? Sin embargo, su posición respecto de la familia no era el simple reflejo de una experiencia vivida. Resultaba, en primer lugar, de una elaboración teórica que tomaba en cuenta, de manera nietzscheana, esa crisis de la modernidad que había afectado justo antes de 1900 no solo al medio de la inteligencia vienesa, de donde había salido el freudismo, sino también a la sociedad europea en su conjunto. Esa crisis se había organizado alrededor de una nueva bipolarización de las categorías de lo masculino y lo femenino, que traducía un sentimiento de feminización de la sociedad occidental y de decadencia de la autoridad paterna. Y Lacan interrogaba esa problemática, punto aparte digo unas cositas acá, eh, posición masculina, posición femenina. Em, Todavía tengo muchísimas dudas, incluso una gran ignorancia, porque lo leo una y otra vez y no logro este, entender cuáles son los adjetivos que podrían señalar una posición masculina y una posición femenina, ¿no? Em, y muchas de las cosas que leo dan por sentado, ¿no? Que se sabe qué es lo femenino, qué es lo masculino, ¿no? Me estoy acordando ahora lo femenino como lo otro de lo fálico, ¿no? Bueno, pero siempre tengo la sensación de que no, no tengo, no tengo ninguna claridad, ningún conocimiento al respecto. Entonces esa crisis se había organizado alrededor de una nueva bipolarización de las categorías de lo masculino y lo femenino que traducía un sentimiento de feminización de la sociedad occidental y de decadencia de la autoridad paterna. Y Lacan interrogaba esa problemática a fin de siglo en un contexto donde por su frecuentación a Koyev, de Bataille y del Colegio de Sociología, él mismo estaba invadido por un sentimiento de fin de la historia. Edouard Pichon no permaneció insensible a esa tesis de Lacan y se apresuró a reaccionar, en privado primero, en una carta a Henri Hey, en público después, mediante la redacción de la revista de FP, de una respuesta titulada La familia ante el señor Lacan. Fue el 21 de julio de 1938 cuando se dirigió a Heine en términos entre azul y buenas noches. Eh, y dice, calculo eh, que ahí está Lacan, ¿no? Ahora bien, cita Lacan acá. Ahora bien, por una parte acabo de leer con aplicación el texto difícil, como todo lo que escribe,
que Lacan ha dado a la enciclopedia. Y por otro, entonces está hablando alguien, pero no es él, no sé quién es. Entonces, como todo lo que escribe, difícil, que Lacan ha dado a la enciclopedia. Y por otra parte, recuerdo que usted me dijo que prepara un estudio sobre el valor moral del psicoanálisis. Quisiera señalarle brevemente, sin pretender en absoluto aquí hacer una exposición en forma, el amoralismo un poco tontorrón del susodicho Lacan. Fracaso de las concepciones morales, dice, y en un lugar ataca encendidamente mi teoría de la oblatividad, por lo demás sin nombrarme, ya sea por miedo de mi nombre, ya sea al contrario por desdén absoluto de mí, inelegancia en los dos casos. Me parece que esa actitud, más allá del bien y del mal, es un absurdo flagrante. Desde el punto de vista social, será indudablemente preciso que una sociedad, sea cual sea, tenga normas. Claro, desde el punto de vista social, contractualista, le agregaría yo, ¿no? Es decir, una moral, tenga normas, una moral. Mal que, o sea, un contrato. Mal que les pese a los señores superhombres, Nietzsche, ¿no? Desde el punto de vista psicológico de cada hombre, la virtualidad de los sentimientos de culpabilidad es hasta tal punto un hecho que el propio Lacan la llama una constricción propia de la especie. Entonces, bueno, parece que es Heine, no sé, no está muy bien redactado al principio o no entendí yo. Em, En su respuesta publicada por la revista, esta FP, Pichon se dirige a Lacan vilipendiándolo como si justo antes de su muerte cercana quisiera él también dejar en herencia las huellas escritas de su propia concepción anti-nietzscheana de la familia y de la moral. Empezaba por darle una lección de gramática, reprochándole hablar en jerga, crear neologismo y utilizar las palabras de manera inadecuada. En este último punto, además, coincidía con la crítica de Febre sin sacar las mismas consecuencias. En realidad, estaba furioso de la manera en que Lacan se apropiaba, sin decirlo explícitamente, de los conceptos y las nociones que habían sido utilizados por sus mayores, por el propio Pichon, por Codet y por Laforgue. No le perdonaba tampoco los ataques sarcásticos que lanzaba contra autores que no se dignaba nombrar. Pero lo esencial de la diatriba incumbía a la diferenciación entre dos palabras, cultura y civilización. Bueno, me saqué ya el este, delantal. Pillon compartía con Lacan la idea de que la familia era un agente de la tradición y no de la herencia. Y como buen eh, Maurraciano no estaba descontento de encontrar en el razonamiento de su alumno una parte del suyo. Sin embargo, el desacuerdo era completo sobre la cuestión de la cultura, pues Lacan rechazaba radicalmente toda pretensión a una hipotética superioridad de la civilización francesa sobre las otras culturas. A este respecto, recusaba el discurso maurraciano fundado en la creencia en una superioridad universal de la civilización francesa, eterna, monárquica y racional, sobre las otras culturas y particularmente sobre la cultura alemana, comprendida como una interioridad individual cargada de brumas teutónicas. Y era en esta óptica como Pichon le reprochaba ser hegeliano y marxista, es decir, alemán, y utilizar mal la palabra cultura. Em, Culture, y utilizar mal la palabra cultura. Desde hace mucho tiempo, escribía, la lengua francesa distingue entre la civilización, hecho colectivo, y la cultura, hecho personal. Bueno.
estamos en aquellas épocas, ¿no? Cultura en ciertas líneas eh, sociológicas, antropológicas, eh, pueden ser hasta sinónimos, ¿no? Civilización y cultura. Em, el señor Lacan olvida esta distinción constantemente, dice cultura por civilización y eso daña en varios pasajes muy netamente la claridad del sentido. Claro, aquí está usando Pichon cultura como sinónimo de erudición, ¿no? De formación. Podía esperarse que los chistes gruesos que se hacían en Francia durante la Guerra de los Cuatro Años sobre la cultura alemana tuvieran al menos como resultado hacer penetrar en medios bastante extensos la discriminación entre cultura y civilización. No es servir ni a la verdadera cultura, ni a la civilización propia de nuestro pueblo, adulterar así su concepción. El universalismo de Lacan en 1938 era el de la antropología moderna, el de Febvre y de Freud, y más tarde de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Lacan sostenía, en efecto, la idea de una existencia universal de la razón y la de la cultura humana frente a la naturaleza. Lacan sostenía, en efecto, la idea de una existencia universal de la razón y la de la cultura humana frente a la naturaleza. Bueno, polémico lo que dice acá, ¿no? Porque naturaleza ya es un producto de la cultura, ¿no? Esas son palabras de Lacan, ¿no? Em, entonces Lacan sostenía en efecto la idea de una existencia universal de la razón y la de la cultura humana frente a la naturaleza, cualesquiera que fuesen las diferencias internas a esa cultura y a esa razón. Por el contrario, el universalismo de Pichon era desigualitarista y maurrassiano. Descansaba en la convicción absoluta de que la pretendida superioridad universalizante de la civilización llamada francesa. Descansaba en la convicción absoluta de la pretendida superioridad universalizante de la civilización llamada francesa. ¿De dónde esta afirmación? La civilización francesa, tan viva y tan dura, conserva su precioso carácter de humanista, a despecho de los esfuerzos destructores intentados sucesivamente por la Reforma, por la mascarada sanguinaria de 1789 a 1799 y por la democracia, hija del 4 de septiembre. El señor Lacan, sin abdicar para nada de su originalidad, es, en cuanto a esa Francia de fondo, enteramente de los nuestros. Por embebido que esté de hegelianismo y de marxismo, no me ha parecido en ninguna parte infectado por el virus humanitario, no hace la tontería de ser amigo de todo hombre, sentimos que es amigo de cada hombre. Es que este psicoanalista es un optimate, tanto por su modelado étnico y familiar como por su formación profesional médica parisiense. Vamos, Lacan, siga hollando valientemente su camino propio en el barbecho, pero sírvase dejar atrás bastantes piedrecillas muy blancas para que podamos seguirles y alcanzarles. Son muchos los que, habiendo perdido todo nexo con usted, se imaginan que se ha extraviado. Bien, Pichon ahí al hueso. Jacques-Marie Lacan, como lo llamaba Pichon, eh, a todo lo largo de ese artículo, no regresará nunca al redil de aquella francesidad con la que había roto desde hacía mucho tiempo. Quinta parte, la guerra y la paz. Voy a ver cómo quedó y cualquier cosa vuelvo a grabar.